Hola amigos del Libros en Mente, estamos acá para la revista Página en Blanco, estamos con Maite Ciriaco Ruiz, ella es periodista, ha sido reportera de la unidad de periodismo del Comercio y ha publicado un libro muy interesante que se llama Niñas sin Infancia a través de la editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Cómo estás, Maite? Y si podrías hacernos una introducción acerca de cómo nace la idea de escribir este libro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Claro, Niñas sin Infancia nace, de hecho, en el 2017. Yo viajo a Mazán, estaba haciendo un trabajo sobre qué significaba ser niña en Perú, para un proyecto transnacional de ojo público que era Ser Niña en Latinoamérica. Nosotros nos estábamos centrando en lo que era abuso sexual de menores. Viajo a Mazán porque encontramos un paper del Instituto de Criminología de la Universidad Católica del Perú, que justo hablaba de este distrito de Maynas, en Iquitos, y que tenía una cifra alarmante. Decía que el 79% de las mujeres de Mazán habían sufrido de abuso sexual en algún momento de su vida. Entonces viajamos 5 años después para ver si tras la publicación de este paper se había dado algún cambio, pero no había pasado, la situación era igual, no había un centro de emergencia mujer. De hecho, apenas llegamos, había un caso de una niña que había sufrido de abuso sexual y que la policía no confiaba en la palabra de esta niña. Y nada, y cubrimos el tema, pero antes de llegar a Mazán hay un distrito que se llama Indiana. En Indiana nosotros vimos el caso de una joven que había sufrido también de abuso sexual por un comisario. Fuimos, hablamos con el comisario de ese momento, porque obviamente había un cambio. El comisario nos dijo, sí, mira, este comisario le han dado prisión preventiva, pero la niña tiene un novio, ella no es tan inocente. Entonces, eso nos quedó muy Sí. marcado, ¿no? Nosotros, de hecho, yo continué viajando a, a Indiana, muy esporádico, entre 2017 y 2020 más o menos, y también continué viajando a Mazán, y porque para mí había como algo ahí. Yo suponía que esa cifra que estaba en Mazán también estaba en Indiana y probablemente en diferentes distritos aledaños. Así que me iba con esa idea, empecé a hablar con niñas, empecé a visitar centros de salud, comisarías, a ir a diferentes comunidades, y lo que me quedó ahí muy claro fue que las niñas tenían, efectivamente pasaba lo mismo, pero las niñas tenían como una mirada, eh, digamos, lo habían normalizado este punto. Lo que me quedaba claro después de hablar con ellas es que era una posibilidad para ellas, que el tema del abuso podía sucederles porque a su mamá le había pasado, a su hermana le había pasado, a su vecina le había pasado, a su compañera de colegio le había pasado. Entonces era algo que para ellas podía ocurrir. Así Y yo es. necesitaba responderme por qué, por qué normalizas un tema como este, ¿no? ¿Qué te lleva a que esto pueda ser algo natural? ¿Y en qué otras zonas pasaba? Así que continué viajando, de Iquitos me fui a Amazonas, a diferentes comunidades también de Bagua, y donde encontraba casos muy similares. Y eh, cuando ya estaba por terminar la universidad, en la UPC tiene un curso que se llama Periodismo Literario. En este curso tú tienes como la gran meta o el gran desafío de escribir un libro de no ficción. Usualmente se escriben perfiles, pero yo quise escribir un tema. Este me parecía el tema relevante, quería darle voz a estas niñas, tuve todo el apoyo igual de mi profesor Daniel Goya, quien fue que me alentó a realmente cubrirlo. Y nada, de ahí estuve como año y medio trabajando el tema para el libro,
Y así es como nació Niñas sin Infancia. Ujú. Hay que decir, queridos amigos, que el libro está escrito a modo de crónica literaria, y que el libro parece nomás, porque no es una novela, y lamentablemente no es una novela. Quisiéramos que lo fuera y que fuera mentira lo que retrata el libro, pero no es así. Vamos acá con algunos datos que suelta Maite, que sueltas acá en el libro, y dice lo siguiente. En las cárceles peruanas, ¿no? Los internos por abuso sexual han aumentado, ¿no? En el 2018 aumentaron. Y este fue el único delito que aumentó, digamos, durante la pandemia, ¿no? Entre enero del 2020 y enero del 2021. Es decir, disminuyó el robo, disminuyó el homicidio, disminuyó todo, pero el único delito que aumentó, o sea, ni siquiera que se haya mantenido, aumentó, fue el de el abuso sexual. Eh, qué te da este dato? ¿Qué te hace pensar este dato? ¿Por qué no siguió el patrón de los otros delitos, digamos, ¿no? Yo creo que eso nos lleva a otra cifra, que es, y que no solo sucede en la selva, sino las cifras nos llevan a que es a nivel nacional, que en realidad el agresor está muy cerca a ti, está en tu casa, es probablemente alguien a quien tú puedas reconocer, es tu vecino, es tu maestro, es tu papá, es tu abuelo. Y lo que nos dicen las cifras es que aproximadamente el 80% de los agresores sexuales son parte de tu entorno. Claro, esa es la cifra de la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes de ANAR, justamente, ¿no? Dice que el 80.8% de los agresores sexuales se encuentran dentro del entorno de confianza de la víctima, que también hemos visto que nos has retratado en algunos casos, ¿no? Y esto me lleva también a pensar en la discusión que se armó hace algunos años, en el cual se dijo de que el Perú era un país de violadores o un país de cultura de violadores, y muchas personas se sintieron atacadas o se mostraron reticentes a pensar siquiera en el tema de la violación como parte de la cultura en el Perú, lo cual es alarmante. ¿Tú qué opinas de eso? Porque esto de acá refleja que no es un tema nuevo, que es un tema que ya tiene bastantes años, y en algún momento también recuerdo que salió en alguna noticia que nosotros éramos cerca del tercer país del mundo donde las mujeres se sentían con mayor peligro, ¿no? No sé si puedas reflexionar un poco de eso antes de pasar a los datos puntuales que das en las historias que me parecen extraordinarios. Sí, de hecho, me parece que lo que comenta sucedió en el 2017 y justo fue tras un reportaje que hicimos para este especial que te comentaba de Ser Niña en Latinoamérica, que se llamaba Perú, el país de los 3.000 violadores, que era la cifra que en ese momento teníamos de violadores de menores de edad. Sí, me acuerdo perfectamente del debate. Era bastante alarmante porque al mismo tiempo había salido esta cifra que mencionabas de que éramos el tercer país en el que era más frecuente las violaciones. Bueno, estábamos Y al lo lado que, de países del Medio Oriente o del sí, África, sí. India, Sí. que es el país que tiene la mayor Sí. cantidad de casos, ¿no? Estábamos ahí, súper cerca. Yo creo que muestra, digamos, un entorno muy machista, ¿no? Que hemos visto que se va haciendo mucho más relevante todavía, con diferentes situaciones. Esto de que el agresor esté dentro de tu casa es realmente, puede no creerse, pero es real, ¿no? Y creo que en el libro se intenta mostrar mucho o sale este dato como parte de las historias, porque en todos los casos, excepto en uno, el agresor es el tío, es el abuelo, es el primo, Claro, hay un es el caso del abuelo, vecino. ¿no? Que es bastante duro. Sí, hay un caso del abuelo, hay varios casos de tíos. Entonces,
y siento que nos chocó tal vez porque estamos como todavía reticentes a creer y a ver esta realidad, que como te digo, no solo ocurre en la selva, está latente y creo que la pandemia nos ha hecho ver que efectivamente es así, con las cifras que acabas de mencionar de los agresores sexuales que han sido detenidos. También se ve en el hecho de cuál es la respuesta hacia del sistema de justicia, ¿no? Por ejemplo, en Lima, digamos que funcionaría el sistema de justicia y tenemos agresores que son denunciados, pero en realidad quienes terminan en prisión preventiva son muy poquitos y quienes terminan con una condena son menos todavía, es más o menos el 2%, o sea, estamos hablando de una cifra mínima. Ahora, en la selva, esto no, no es así, la cifra es mucho menor, porque si tienes un sistema de justicia, este no funciona, como vemos que en Indiana, por ejemplo, uno de los abusadores es un comisario, y lo más usual es que no lo tengas. Entonces, que incluso te crees un propio sistema de justicia, ¿no? Lo que sucede en Nieva, donde tienes un decálogo para poder atender este tipo de situaciones. Sí, y además nuestros queridos amigos tendrán que saber que cuando uno viaja a Maynas, digamos, la ciudad que está más desarrollada de la zona de Iquitos, pero a los alrededores hay mucha pobreza y hay muchos lugares donde el Estado lamentablemente no llega o si no, llega una sola persona que posiblemente sea o el médico o el maestro, ¿no? Tú lo debes haber visto a profundidad, y entonces es evidente que acá el Estado está fallando, ¿no? Tú dices acá, Mazán es uno de los 11 distritos de la provincia de Maynas, y que en el lugar, justamente lo que tú habías comentado en el inicio, es que solamente en Mazán el 79% de las mujeres, 79.9, es decir, el 80% de las mujeres, afirma haber sufrido violencia sexual en alguna etapa de su vida. Y una de cada tres tuvo un hijo durante la adolescencia producto de esa violación. Ya. Para el 2013 también mencionas, ahí cerca en la página siguiente, que el porcentaje era del 56%, ¿no? Las mujeres que quedaban embarazadas producto de esa violación. Y hablábamos también que a inicios del 2021 el 80% de los violadores estaban dentro del entorno familiar. Y acá viene otro gran debate que estamos que estamos teniendo dentro del país y que es un debate donde los conservadores han salido pues a defender sus principios, etcétera, que es sobre el tema del aborto, el tema del acceso al aborto y el tema de por lo menos poder decidir abortar en estos casos específicamente de violación. Tú que has conversado con las personas que han sido agraviadas, ¿qué es lo que ellas te han manifestado respecto a este tema en específico? Muy pocas tenían como posibilidad el aborto, pero porque son niñas y no les habían dado esta posibilidad. Por ejemplo, en el caso de Indiana, había una niña de 12 años que estaba embarazada y que de hecho dentro del centro médico tenían todo preparado para que cuando diera luz se la pudieran llevar a Iquitos, porque ahí no la podían atender, era un caso muy complejo, ¿no? Por la edad de la niña. Pero la posibilidad de dar el aborto, que sí era una posibilidad para esta niña que tenía, o sea, cuyo embarazo era de alto riesgo, no estaba, no se lo habían planteado para nada. Y considerando que este centro de salud tenía como presupuesto para ese año, para la parte de ginecología, 3 soles. 3 soles era su presupuesto. Entonces, en esas condiciones, ellos lo que tenían en mente es llevar a la niña
en una lancha hasta Iquitos, cuando iniciara la labor de parto. La obstetra, porque no hay ginecólogos, la obstetra lo que me dijo es que sí, a ellos les preocupaba lo que podía sucederle a esta niña. Y a la niña también le preocupaba mucho lo que podía pasarle. Pero, como te digo, no tenía dentro de sus posibilidades, de su mente, la idea de practicar un aborto. Ahora, hay otras chicas con las que ya he podido hablar, que ya son un poco más grandes, o que tal vez han podido viajar de Mazán, de Nieva, de Puniagua hasta Iquitos, o desde Nieva, perdón, a Amazonas, a Bagua en sí, que sí tenían la idea de por qué, pero ya habían dado a luz. Entonces era como, ¿por qué no me dieron o sea, no me dijeron que se podía, ¿no? ¿Por qué tuve que dar a luz? ¿Por qué una falleció? O sea, una tenía un familiar, una niña que también había sido abusada, que había fallecido y que le desesperaba más el hecho de que pudo haberse salvado probablemente si no hubiera tenido que seguir con el embarazo. Para las niñas, el Porque hay hecho de que ser, estar o sea, porque hay sí, que ser sinceros con este tema, ¿no? O sea, cuando ocurre esto en la capital, normalmente esta chica accede a un aborto clandestino, exactamente. ¿verdad? Es lo normal, es lo más probable Que y es además justamente lo tiene que la no quieren ver, información. lo que no quieren ver mucha gente de que Sí, existen los abortos clandestinos, ¿no? Porque la gente piensa que como el aborto es ilegal, entonces nadie aborta. En el Perú se aborta y se aborta de manera muy fácil y en sí, condiciones muy inseguras. el subregistro de abortos y sobre todo de menores de edad es muy grande. No tiene nada que ver con los pocos casos que probablemente lleguen a los centros de salud, ¿no? El subregistro es grande, pero hay una diferencia entre esas niñas y las niñas de la selva. Es que las niñas de acá de Lima tienen información, tienen más recursos y probablemente sí tengan el apoyo de sus padres para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pero tienen información, pueden verlo en internet, por ejemplo, pueden conversarlo. Allá no es así. Allá, sobre todo en las comunidades, a las justas puede llegar la red, usualmente no la tienen, no hay esta posibilidad de información y evidentemente en los centros de salud no hay esta información, no se les brinda. Tampoco hay un especialista con el que puedan hablar que les pueda dar esta ayuda, ¿no? En Mazán había hasta ese momento una sola psicóloga. Y en ninguno de estos lugares hay centros de emergencia mujer con especialistas que puedan hablarles sobre el tema. Entonces, ellas no tienen esa información. No es, por eso te digo, no es una posibilidad a menos que tal vez lleguen al centro del distrito, porque sí, como bien mencionabas, tal vez el más desarrollado sea Iquitos y de ahí los otros distritos como Mazán, Indiana, Puniagua, no tengan esta posibilidad de tanto desarrollo, pero, pero las que están en las comunidades, la situación es mucho peor para ellas todavía. Quiero agradecer a Maite Siriaco Ruiz por la excelente entrevista que hemos tenido y a ustedes, amigos de Página en Blanco, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.